Buenas madrugadas. Bueno, vamos a seguir ahora con los videos de la España imperial. Vamos a hablar en este video, este nuevo video, creo que es el número 6, de la organización de España. Las postrimerías del siglo XV y principios del siglo XVI dieron lugar a lo que se llamó como nuevas monarquías. Por ejemplo, la de Enrique VII de Inglaterra o Luis XI de Francia. Fueron monarquías que consolidaron el poder de la corona bajo un estado unificado y centralizado bajo el control real. Estas eran las características de esas nuevas monarquías. Los reyes católicos, título que fue concedido a Isabel y Fernando por el Papa Alejandro VI en 1494, no fueron ni son el típico estado renacentista, el típico estado de nuevas monarquías. Ellos tenían sus propios ideales e intenciones. La actuación de Fernando e Isabel, informada por el concepto de una coincidencia natural del poder real de origen divino y el disfrute por parte de los sujetos de sus derechos tradicionales. Es decir, para ellos el poder real de origen divino y el disfrute de los derechos por parte de los súbditos era algo normal, natural, que tenía que ser así. Los derechos tradicionales de los sujetos variaban en Castilla y Aragón. Sus sistemas legales no se unificaron. Isabel no estaba dispuesta a permitir la más mínima desviación de las leyes de sucesión castellanas del reino de Castilla. Al subir al trono en 1474, fue proclamada reina propietaria de Castilla. Isabel en su testamento puso énfasis en este punto. A su muerte, Fernando sería despojado de su título y la corona de Castilla pasaría a su hija Juana, proclamada sucesora de Isabel como señora natural propietaria. En videos posteriores veremos cómo esto no se cumplió, los deseos de Isabel no se cumplieron, es decir, Juana, su hija designada por ella sucesora, fue reina pero sin reinar, y esto lo veremos posteriormente. La monarquía española poseía un concepto patrimonial del Estado. Y, por ejemplo, la jurisdicción en América era una cuestión castellana, no de Castilla y Aragón, sino de Castilla, castellana. La organización política del Principado de Cataluña, por ejemplo, era una cuestión aragonesa y no castellana. Las Indias fueron formalmente anexionadas a la corona de Castilla, que no a Castilla y Aragón, que no a España, a la corona de Castilla en 1503. Y se le da la concesión al puerto de Sevilla del monopolio del comercio americano. Teníamos una España teóricamente unificada, pero no en la práctica, no lo estaba en la práctica, puesto que Aragón seguía sus leyes y Castilla las suyas.
Fernando, aunque descendía del linaje castellano, ya dijimos que era un trastámara, de una rama menos importante de los trastámaras. Isabel era una trastámara de la rama más importante. Entonces Fernando, a pesar de que descendía del linaje castellano, era por su educación, por sus puntos de vista, mucho más catalán que castellano. La mayor novedad dentro de la reorganización de Cataluña fue la solución del problema agrario. La famosa sentencia de Guadalupe en 1486. Fernando decidió que la única solución posible a los problemas de Cataluña era poner nuevamente en funcionamiento efectivo el sistema constitucional medieval del Principado, el Principado de Cataluña. En las Cortes catalanas de 1480 y 1481 aceptó en su totalidad el sistema político tradicional del Principado y lo redondeó con la famosa Constitución de Observanza, en virtud de la cual se reconocían las limitaciones constitucionales del poder real. Mientras en Castilla se ponían cimientos de un poder real absoluto, que no era lo que estaba sucediendo en Aragón. Mientras en Castilla, pues se ponían los cimientos de un poder real absoluto que desmenuzaremos en este video y posiblemente en el siguiente. En Cataluña, el antiguo estado contractual medieval era escrupulosamente restaurado. No se hizo nada en Aragón para unificar a España. No hubo esfuerzos por armonizar estrechamente Castilla y Aragón. Se perpetuó el dualismo de las dos coronas. Aragón era una monarquía estrictamente limitada. Los problemas castellanos absorbían la atención de Fernando, de todas formas, lo que implicaba un absentismo real en Aragón. Fernando pasaba largas temporadas en Castilla y no estaba presente en Aragón. Cataluña, por lo tanto, Aragón y Valencia, fueron gobernadas cada una por un virrey. Se restaura otra institución medieval, la de la Curia Regis, transformada en 1494 en Consejo de Aragón, presidido por un vicecanciller. Aconsejaba al monarca, este vicecanciller, acerca de la política que debía adoptarse y transmitía sus órdenes a los virreyes. El monarca era, por supuesto, Fernando de Aragón. La Nueva España era un estado plural, como la actual España, por cierto, no unitario, separado por una serie de patrimonios, separados con leyes características propias. La España de los Reyes Católicos siguió siendo Castilla y Aragón, Valencia y Cataluña. Había una estructura trabada formada por niveles distintos. En el más alto estaba el poder real, en la base el poder señorial, los derechos de los señores sobre sus vasallos, que comprendían a la masa de la población rural. Entre los dos existía un nivel de derechos autónomos, ejercidos por organismos privilegiados, cuya autoridad emanaba de cartas y privilegios concedidos por la corona. Fernando e Isabel no introdujeron en ninguna parte cambio fundamental alguno en esta estructura de tres niveles,
Y estamos hablando de Castilla en este momento. Esa era la estructura de Castilla. El nivel más alto, el poder real, en la base el poder señorial y en el medio, en el centro, un nivel de derechos autónomos. Fernando, mientras Isabel estuvo viva, gobernó como rey de Castilla. Isabel sentía afecto y respeto por Fernando. En Aragón, sin embargo, Isabel era solamente reina consorte. Al igual que Enrique VII de Inglaterra, pusieron los cimientos de un nuevo estado. La nueva monarquía fue la vieja monarquía restaurada, pero restaurada según cada nación. Y esto vale para toda Europa, lo de la nueva monarquía. Recuerden que estamos comenzando la Edad Moderna. Finales del siglo XV, principios del XVI. Bueno, sigamos hablando de la organización de España. Vamos a hablar ahora de la consolidación de la autoridad real en Castilla. A pesar de la acuciante necesidad de restaurar la paz en Cataluña, los reyes católicos concentraron su atención en Castilla. Como ya dijimos, Fernando tenía virreyes en cada una de las tres partes de la corona de Aragón, que eran Aragón, Cataluña y Valencia. Bueno, entonces, una vez ganada la batalla de Toro en marzo de 1476, la batalla por la sucesión que la ganó el bando isabelino, el problema era, sin duda alguna, doblegar el poderío de la aristocracia castellana y poner fin a la anarquía. Durante la Edad Media y finales de la Edad Media, la aristocracia castellana acumuló muchísimo poder, muchísimo dinero también, y además reinaba la anarquía. Contaban con el apoyo, contaban los reyes católicos para pacificar, ordenar, poner orden en Castilla. Contaban con el apoyo de todos aquellos elementos cansados del desorden y del abuso de poder de la aristocracia y de muchas otras cosas. Las Cortes de Castilla proporcionaron un órgano natural para obtener este apoyo. Las Cortes, celebradas en Madrigal en abril de 1476, Madrigal, abril de 1476, recalco, pusieron los cimientos para la alianza entre la corona y los municipios. Un poderoso impulso a la consolidación de la autoridad real. Porque los municipios, digamos que iban por su lado, ajenos a la corona. Consolidar y colocar los cimientos para la alianza entre la corona y los municipios daría un poderoso impulso a la consolidación del poder real del Reino de Castilla. La medida más eficaz de las Cortes de Madrigal, que ya dijimos se instauraron en abril de 1476, para restablecer el orden en Castilla, fue la creación de la Santa Hermandad, institución medieval resucitada. En la Castilla medieval había milicias populares y eran llamadas hermandades.
En las Cortes de Madrigal, estas milicias populares, estas hermandades, fueron reorganizadas y colocadas bajo el unificado control central. Se creó la Junta de la Hermandad, presidida por el obispo de Cartagena, que era un representante directo de la corona. La Junta de la Hermandad lo que pretendía era unificar el control y centralizar el control de todas las hermandades en una sola dirección, de todas aquellas hermandades heredadas de la Edad Media. Como ya dije, la Junta de la Hermandad estaba presidida por el obispo de Cartagena, que era un representante directo de la corona. Él informaba a la corona. Eran instituciones, las hermandades, estrictamente municipales, puestas a disposición de la corona. Los magnates fueron prudentemente excluidos de todos los cargos judiciales cuando se crea la Junta de la Hermandad. Se aparta a los magnates de los cargos judiciales. La hermandad tenía dos funciones. La primera, la función de policía. Su misión era acabar con el bandolerismo en Castilla. Había un índice de bandolerismo muy grande y mucha anarquía. Entonces, como policía, la hermandad tenía como misión acabar con el bandolerismo y vigilar los caminos y el campo. Y en segundo lugar, la hermandad tenía función de tribunal judicial. Se decidió que debería haber un hombre a caballo por cada 100 familias. Pero además de esto, había un cuerpo permanente de 2.000 soldados al mando de Alonso de Aragón, hermano de Fernando de Aragón, de Fernando el Católico. Y bueno, este era el cuerpo permanente con el que contaba la hermandad, además del hombre a caballo por cada 100 familias. Los gastos de mantenimiento de la hermandad eran muy, muy gravosos y se cubrían mediante multas y un sistema tributario. La monarquía intentó extender este sistema tributario a la aristocracia sin éxito. Es decir, que la aristocracia permaneció como en la Edad Media, al igual que el clero, sin pagar impuestos. Era una aristocracia muy poderosa, tanto que la corona no logró que pagar impuestos. Entonces, repito que los gastos de mantenimiento de la hermandad eran muy altos y se cubrían mediante multas y un sistema tributario del que estaba excluida la aristocracia porque fue imposible cobrarle los impuestos. Si el malhechor era capturado por la hermandad, también era casi siempre juzgado por la hermandad. Los tribunales estaban formados por los alcaldes de la hermandad. Y los alcaldes eran elegidos en cada localidad y no eran remunerados. Había un alcalde en todos los pueblos de menos de 30 familias y dos alcaldes, un caballero y una persona de rango inferior en los centros de población superior. Se aplicaban las más salvajes de las penas. En eso consistía la justicia, la aplicación de la justicia por parte de la hermandad. Se aplicaban las más salvajes de las penas, la mutilación o la muerte cruel. Los castigos salvajes tuvieron el efecto deseado.
puesto que el orden fue restablecido en Castilla y se limpió el campo de bandidos. La hermandad era muy costosa y su éxito llevó a las ciudades a solicitar su disolución. Una vez controlado el problema del bandolerismo, las ciudades ya no necesitaban a la hermandad y querían que se disolviera porque era muy costosa. Su mantenimiento era muy alto. Pero la hermandad ofrecía a la corona ventajas militares obvias en la época de la campaña de Granada. Fernando e Isabel se negaron a disolver un cuerpo que podía proporcionarles compañías de arqueros para luchar contra los moros. Solo en 1498, 6 años después de la caída de Granada o de la reconquista de Granada, aceptaron suprimir el Consejo de la Hermandad y todos sus cargos. La severidad de los castigos fue paliada y se permitió apelar ante los tribunales ordinarios. Y la hermandad se convirtió en una modesta policía rural sin poder ni prestigio. En 1476 se presenció otra acción de la corona para afirmar su autoridad sobre los magnates. Hubo un cambio definitivo en la organización social y política de Castilla. Acción encaminada a asegurar a la corona el dominio de la poderosa Orden de Santiago. Esta fue la otra acción de la corona para afirmar su autoridad sobre los magnates. Primero, la creación de la hermandad o de la Santa Hermandad, que centralizaba a todas las hermandades que había habido en la Edad Media. Y en segundo lugar, una acción encaminada a asegurar a la corona el dominio de las órdenes religiosas, comenzando por la poderosa Orden de Santiago, la más poderosa de todas. La Orden de Santiago era la mayor de las 3 órdenes militares religiosas. Que eran Santiago, Calatrava y Alcántara. Y provenían de la Castilla medieval. Por cierto, la torre de Calatrava está completita. La torre de la Orden de Calatrava está completita y se puede visitar. Estas 3 órdenes, Santiago, Calatrava y Alcántara, poseían vastos dominios y cuantiosos ingresos, y tenían jurisdicción, se cree, sobre por lo menos 1 millón de vasallos. No existen estadísticas fiables, pero se cree que más o menos sobre 1 millón de vasallos tenían jurisdicción. Mientras su riqueza y sus recursos fuesen propiedad exclusiva de un puñado de nobles, constituirían un estado dentro del estado. O sea, estas órdenes religioso-militares eran estados dentro del estado, que era Castilla. Y esto no podía seguir siendo así para una Castilla para un reino de Castilla que quería centralizar el poder en la corona. Era esencial para la corona asegurarse su control, el de las órdenes religioso-militares. En 1476 muere el gran maestro de Santiago, y en el convento de Ucles los dignatarios de la Orden de Santiago se disponían a elegir un sucesor. Dice la leyenda o la información transmitida boca a boca que Isabel la Católica, cuando supo que en el convento de Ucles estaban reunidos los dignatarios de la Orden de Santiago para elegir a un sucesor, ella, que estaba en Valladolid, se montó en su caballo y cabalgó durante 3 días y 3 noches hasta el convento de Ucles. Ella llega Isabel al convento de Ucles y ordena suspender los preparativos para la elección del sucesor de la Orden de Santiago.
Ella ordena suspender los preparativos y que el cargo le fuese otorgado a su marido, Fernando. Fernando renunció graciosamente a sus derechos como líder, digamos, de la Orden de Santiago, o maestre de la Orden de Santiago, porque había problemas más acuciantes que lo requerían en Castilla y en Aragón, pero se sentó un precedente necesario para controlar estas órdenes. Cuando los grandes maestrazgos de Calatrava y Alcántara quedaron vacantes en 1487 y 1494 respectivamente, porque murieron sus maestres, fueron debidamente concedidos a Fernando. Y una bula pontificia en 1523 incorporó definitivamente las tres órdenes a la corona. Las tres órdenes religioso-militares fueron incorporadas a la corona de Castilla. Su control contribuyó a compensar la pérdida de las tierras de la corona arrebatadas a los reyes de la Castilla medieval y hubieron de proporcionar una útil garantía para los empréstitos bancarios concedidos a la monarquía. También constituían una fuente inapreciable de patronazgos, pues las órdenes poseían numerosas encomiendas, en total 183, algunas de las cuales gozaban de considerables ingresos. Además de los 183 comendadores, existían también los llamados caballeros de la orden, que no poseían ninguna encomienda, pero tenían derecho a vestir los hábitos de alguna de las tres órdenes. Entre comendadores y caballeros se creía que había cerca de 1500 dignidades, así se les llamaba, dignidades. Y ahora estas 1500 dignidades se hallaban a disposición de la corona. Así la corona pudo hacer callar al impertinente y recompensar al que lo merecía, y reforzar su control sobre las clases elevadas de la sociedad castellana, unas clases poderosas económicamente que estaban causando problemas desde la Edad Media. Las medidas emprendidas por la corona en 1476, por la corona de Castilla, para establecer un control sobre la Orden de Santiago, fueron seguidas por nuevas medidas encaminadas a reducir el poder político de la nobleza. Es decir, se crea la Santa Hermandad, luego se apropia la corona, por decirlo así, de las órdenes militares religiosas de Santiago, Alcántara y Calatrava, y en tercer lugar, pues, la corona decide que necesita también reducir el poder político de la nobleza. Entonces, por ejemplo, en 1480 tenemos la Acta de Reasunción de las Cortes de Toledo. 1480, Acta de Reasunción de las Cortes de Toledo. Los nobles se veían desposeídos de la mitad de las rentas que habían alienado o usurpado desde 1464. O sea, esta acta de reasunción despojó a los nobles de la mitad de las rentas que habían alienado o usurpado desde 1464. Las recuperó, se recuperaron la mitad de estas rentas, ¿no? Y se aprobaron importantes reformas administrativas. Esto confiere a las Cortes de Toledo un lugar en la historia de Castilla comparable al que ocupan las Cortes de Barcelona de 1480 en la historia catalana.
La reforma más importante fue la reorganización del antiguo Consejo de los Reyes de Castilla. Fernando e Isabel intentaron hacer del Consejo Real, conocido también como Consejo de Castilla, el órgano central del gobierno de Castilla. Y su modelo y el modelo de su sistema gubernamental, el Consejo Real, Consejo de Castilla. Este consejo les asesoraba a los reyes en los nombramientos y la concesión de mercedes. En segundo lugar, actuaba como Tribunal Supremo de Castilla. Y en tercer lugar, supervisaba la labor del gobierno local castellano. Era muy importante que un consejo con tan amplios poderes estuviera formado por funcionarios de confianza, que no cayeran en manos de los magnates. Para evitarlo, se acordó que el consejo estuviera integrado por un prelado, 3 caballeros y 8 o 9 letrados. Los tradicionales dignatarios del reino podían asistir a sus reuniones, pero no tenían voto. Es decir, la aristocracia, etc. Podían asistir a las reuniones del Consejo de Castilla, pero no tenían voto, lo cual les quitaba toda la influencia. Ya no tenían influencia. Los cargos tradicionales de las más rancias familias de Castilla se convertían en puramente honoríficos. Los Velasco siguieron siendo los condestables de Castilla. Nadie le quitaba sus títulos honoríficos. Los Enríquez seguían siendo los almirantes de Castilla, pero sin derecho legal al ejercicio del poder político. Isabel y Fernando iban recuperando el poder político para la corona. Los mandos militares y los cargos diplomáticos y administrativos fueron concedidos a hombres nuevos, miembros de la pequeña nobleza y la hidalguía rural, ciudadanos y conversos. La nueva época necesitaba de preparación jurídica para los cargos de gobierno. La burocracia aumentó notablemente, se estableció una rutina y los letrados egresados en leyes de las distintas universidades castellanas demostraron ser la clase de hombres idónea para dominar los procedimientos burocráticos. Para Castilla, al revés que para Aragón, esto era relativamente nuevo. La corona de Aragón, a partir del siglo XIV, había sido puesta en manos de una cancillería muy burocratizada, presidida por un vicecanciller e integrada por un protonotario, encargado de la dirección general del organismo. Además, esta cancillería también contaba con 3 secretarios y varios escribientes oficiales. Esto respecto a la corona de Aragón, que se modernizó, por decirlo así, administrativamente mucho antes que la de Castilla. Se empezó a modernizar en términos burocráticos en el siglo XIV. La burocracia castellana, incluso después de reformada, estaba mucho menos rígidamente organizada que la aragonesa y se diferenciaba de ella en su estrecha dependencia del Consejo Real. Era imprescindible que 3 miembros del Consejo de Castilla firmasen todos los documentos oficiales, y el Consejo entero intervenía en las más nimias cuestiones del gobierno cotidiano. Pero existían también, aparte del Consejo,
los secretarios reales, que en principio servían de enlace entre el Consejo de Castilla y el soberano. Adquirieron de modo natural gran influencia en las decisiones políticas y administrativas, y en algunas ocasiones desbancaron completamente el Consejo de Castilla, estos secretarios reales. Por ejemplo, tenemos a Hernando de Zafra, secretario de la reina y cabeza del secretariado castellano, un hombre que tenía una gran influencia en las decisiones políticas y administrativas y al cual consultaba muy a menudo Isabel. Hernando de Zafra. Era imprescindible escoger funcionarios capaces y arraigar las reformas de los años que iban de 1470 a 1480. No era solamente hacer reformas, era ponerlas en práctica y arraigarlas. La aristocracia pudo verse despojada de gran parte de su poder político, pero esto se hizo en beneficio de la corona y no en el de la pequeña nobleza, la burguesía o cualquier otro estamento social en particular. Es decir, hay que tener claro que el nombramiento de hombres nuevos por parte de Isabel y Fernando en los cargos no implicaba que se le iba a quitar el poder político a la aristocracia para dárselo, por ejemplo, a la pequeña nobleza o a la burguesía. No, este poder político se le restó a la aristocracia en beneficio de la corona, es decir, para que lo detentara la corona. Isabel y Fernando advertían claramente el peligro de permitir que las cortes adquiriesen una influencia excesiva. El peligro subsistiría mientras la corona dependiese excesivamente de las concesiones económicas de las cortes. Y esto contribuyó y fue una razón más para llevar a cabo un gran esfuerzo para aumentar los ingresos de la realeza. Dichos ingresos se incrementaron notablemente durante el reinado de Isabel y Fernando. Este incremento no fue fruto de la imposición de nuevos tributos, es decir, de nuevos impuestos, sino de la mayor eficiencia en la percepción de los antiguos. Se establecieron departamentos financieros tradicionales del gobierno de Castilla. Había las llamadas contadurías mayores y había dos, una de cuentas y una de hacienda. La Contaduría Mayor de Hacienda era la encargada de la percepción y administración de las contribuciones. La más importante de las fuentes de ingreso de la corona, había muchas, pero no las voy a mencionar todas. La más importante de las fuentes de ingreso de la corona era la alcabala o impuesto sobre las ventas. Ya en 1342, mucho antes, se había convertido en un impuesto real general. La alcabala, o sea, la cuantía del dinero que se recababa por la alcabala aumentó muchísimo después de las reformas, nada más comenzar la década de 1490 a 1500. Entre la muerte de Enrique IV, a quien sucedió Isabel en 1474 y la de Fernando en 1516, las cortes fueron convocadas 16 veces, 4 de ellas antes de 1483 y 12 después de 1497. Esta necesidad de recurrir a las cortes a partir de finales de siglo se debe, en primer lugar, por las gravosas necesidades financieras creadas por la Guerra de Granada y las campañas italianas. La guerra cuesta mucho dinero.
El incremento de las rentas de la corona había resultado suficiente en época de paz, o habría resultado suficiente en época de paz, pero la guerra de Granada obligó a los reyes católicos a solicitar empréstitos y a poner en venta juros o anualidades, y las necesidades financieras les impulsaron a recurrir a las Cortes en 1501 en demanda de un servicio. Juros, servicio, terminología que hay que dominar y que en videos anteriores ha sido explicada. Era imposible prescindir por completo de las Cortes de Castilla, pero Fernando e Isabel las sometieron a su voluntad a pesar de todo. Una vigilancia más estrecha de los municipios era un requisito previo esencial tanto para el control de las Cortes como para una más eficaz consolidación de la supremacía real en toda Castilla, es decir, traspasar todo ese poder que reunieron los municipios hacia finales de la Edad Media a Isabel en este caso, es decir, a el poder real, el poder de la reina, en este caso Isabel. Habían ciudades y pueblos amurallados diseminados por el campo castellano. Muchos de ellos poseían muchas características de una ciudad-estado y gozaban de amplia independencia respecto a la corona. Fueron ciudades y pueblos fundados sucesivamente durante la marcha de la Reconquista hacia el sur. Reyes generosos, y además había que premiar a todo aquel que había contribuido a la Reconquista. Reyes generosos les habían otorgado sus fueros y las habían dotado liberalmente con vastas tierras comunales que extendían el área de su jurisdicción. Entonces teníamos pueblos y ciudades, muchos de ellos amurallados, con características de ciudad-estado, con fueros y vastas tierras que extendían los fueros hacia una jurisdicción más amplia. Los fueros implicaban varias cosas. Los fueros, por ejemplo, daban derecho a formar una asamblea general o consejo. Esta asamblea general o consejo con C, consejo, estaba integrada por los cabezas de familia o vecinos del pueblo o ciudad, y se elegía anualmente a los diferentes funcionarios municipales. Los cargos jurídicos con jurisdicción civil y criminal, o sea, entre los funcionarios estaban los cargos jurídicos con jurisdicción civil y criminal. Estos eran los alcaldes. Y en segundo lugar estaban los regidores, que eran cargos administrativos principales. Formaban el gobierno municipal efectivo. Entonces, elegidos por ellos mismos, ciudades y pueblos tenían alcaldes, que eran cargos jurídicos con jurisdicción civil y criminal, y regidores, que eran cargos administrativos. Al mismo tiempo, los regidores tenían como subalternos 3 tipos de cargos adicionales: el alguacil, el escribano y los fieles. Los fieles eran funcionarios menores que se dedicaban, por ejemplo, a la inspección de pesos o de pesas y medidas y a la superintendencia de las tierras municipales. Así se gobernaban los municipios antes de, cuando Isabel llega al poder.
En el siglo XIV empezó a desaparecer la sólida tradición democrática que había caracterizado la vida municipal castellana durante las 2 centurias anteriores. Ya en el siglo XIV, antes de Isabel, esta sólida tradición democrática de pueblos y ciudades eligiendo a sus propios representantes como a los alcaldes y a los regidores, esta tradición empezó a desaparecer en el siglo XIV. Una tradición que había sido muy fuerte en el siglo XIII y en el siglo XII. La administración municipal se hacía cada vez más y más compleja y la monarquía se mostraba cada vez más celosa de sus poderes sobre las municipalidades. El consejo era minado desde dentro y se veía atacado por todas partes. Durante el reinado de Alfonso XI, que fue de 1312 a 1350, el consejo cedió parte de su poder a los regidores, que eran designados por la corona en vez de ser elegidos por los cabezas de familia. Estamos hablando del siglo XIV, Alfonso XI. En algunas ciudades apareció durante el siglo XIV un nuevo funcionario, el corregidor, nombrado por el rey y que no era vecino de la ciudad, sino que venía a ella para ayudar a los regidores en su gestión. El colapso de la monarquía en la Castilla del siglo XV. ¿Por qué el colapso? Porque en el siglo XV en Castilla reinaba la anarquía, había mucho bandolerismo y había muchos magnates privados, ¿no? Y los municipios tenían mucho poder. Entonces esto minaba a la monarquía, minaba el poder del rey. Por lo tanto, se hablaba de colapso de la monarquía en Castilla en el siglo XV. Este colapso de la monarquía en Castilla acabó inevitablemente con estos intentos de colocar a las municipalidades bajo el control efectivo de la realeza. Con el fin de reponer su exhausto tesoro, un tesoro cada vez más pobre, con Juan II, padre de Isabel la Católica, se empezó a crear y poner a la venta cargos municipales. Y esto era una infracción de las cortes de las ciudades. O sea, esto era una infracción a las cortes de las ciudades. No se podían crear y poner a la venta cargos municipales, pero Juan II lo hizo. Necesitaba financiarse y no tenía más remedio. Necesitaba comenzar a recuperar el poder real. El aumento de la venalidad y la debilitación del control real dejaron el campo libre a los magnates locales y a las facciones rivales, de tal modo que las ciudades estaban divididas por luchas feudales o caían en manos de las reducidas y cerradas oligarquías. Y esto es lo que hereda Juan II y se lo pasa a Enrique IV, que se lo pasa a Isabel I, a Isabel la Católica. En estas circunstancias era natural que Isabel reemprendiese la política de sus antecesores del siglo XIV. Como las ciudades castellanas estaban entonces más preocupadas por el restablecimiento del orden que por la preservación de sus libertades, el momento era particularmente favorable. Las Cortes de Toledo de 1480 aprobaron varias medidas para reforzar el control real y establecieron un modelo de gobierno urbano. Un modelo de gobierno urbano, algo muy, muy interesante y novedoso. Todas las ciudades, ahora vamos a hablar del modelo urbano de Isabel. Todas las ciudades, y Fernando, todas las ciudades que no poseían aún una casa de ayuntamiento tenían que construirla en el plazo de 2 años.
conservar registros de todas las leyes especiales y privilegios. Las concesiones de cargos hereditarios eran revocadas y en este año se nombraron corregidores para todas las principales ciudades de Castilla. Repito, y esto lo implementa Isabel en su modelo urbano para los municipios o ciudades. Todas las ciudades que no poseían aún una casa de ayuntamiento se les dio un plazo de 2 años para construirla. También se les obligó a conservar registros de todas las leyes especiales y privilegios, y las concesiones de cargos hereditarios eran revocadas. Ya no, los cargos dejaron de ser hereditarios. Y en este año, además, se nombraron corregidores para todas las principales ciudades de Castilla. Esto fue un esfuerzo de los reyes católicos para controlar el reino. Y para controlar el reino había que controlar los municipios. La generalización del cargo de corregidor fue, sin duda alguna, la más efectiva de todas las medidas tomadas por Fernando e Isabel para extender el poder real a las municipalidades castellanas. El corregidor era el vínculo esencial entre el gobierno, los reyes, y las diferentes localidades, los municipios. Un funcionario específicamente real, desconectado de la ciudad a la que iba destinado y que tenía deberes administrativos y judiciales. Mediante un decreto del año 1500 se codificaron dichos deberes, o sea, todos los deberes de los corregidores fueron codificados mediante un decreto del año 1500. Y repito, eran deberes administrativos y judiciales. Al finalizar su mandato, el de los corregidores se veía sometido a una residencia. Se llamaba así, residencia, o investigación acerca del modo como había cumplido sus deberes. En época de Felipe II, bisnieto de Isabel la Católica, Carlos V era el nieto y sí, Felipe II, bisnieto de Isabel la Católica. En época de Felipe II había 66 corregimientos en Castilla. Completaban estos la administración municipal. O sea, ellos no administraban los municipios, ellos completaban la administración de los municipios. El Consejo de Regidores, con ese Consejo de Regidores, integrado por hidalgos y ciudadanos principales que adquirían su cargo por nombramiento real o con el tiempo por herencia o por compra, seguía siendo muy influyente, aun a pesar de que sus asambleas estaban ahora presididas por el corregidor. Las asambleas del Consejo de Regidores ahora las presidía el corregidor. Sin embargo, estas seguían teniendo influencia. El gobierno municipal constituía un delicado equilibrio entre unos regidores nombrados a perpetuidad y un corregidor temporal, aunque subsistía un vestigio de la antigua democracia municipal en el derecho de los vecinos a elegir algunos de los restantes cargos administrativos de la ciudad. Los corregidores, tenían pesadas obligaciones administrativas, pero con el tiempo fueron usurpando muchas de las sobresalientes funciones jurídicas detentadas anteriormente por los alcaldes. Mucho antes de la ascensión al trono de Isabel y Fernando, las ciudades iban cediendo a la corona el derecho de elegir sus propios alcaldes y alguaciles, y el proceso de la intervención real en los nombramientos fue llevado aún más lejos
con el advenimiento del nuevo régimen. Todo esto era el esfuerzo de los reyes anteriores a Fernando y Isabel, y luego de Fernando y Isabel, por recuperar el poder real. La pérdida de estos derechos, de los derechos de los municipios, provocó protestas. Y se llegó a un compromiso en virtud del cual la comunidad seguía eligiendo a sus propios alcaldes, llamados alcaldes ordinarios, que trabajaban al lado del corregidor, nombrado por los reyes, y de los alcaldes designados por el rey. Las ciudades y los pueblos que se hallaban bajo jurisdicción eclesiástica o de algún noble, llamados villas de señorío, ¿queda alguna por allí?, permanecieron nominalmente fuera de este sistema de justicia y administración real. Las villas de señorío, que eran ciudades o pueblos bajo jurisdicción eclesiástica o de algún noble. Así pues, en las villas de señorío, el consejo, presidido por el alcalde, siguió eligiendo a éste y a los regidores, y el señor se limitaba simplemente a confirmar los nombramientos de la ciudad. Aunque Fernando e Isabel no llevaron a cabo ningún intento para interferir en la maquinaria de este sistema judicial privado, que operaba paralelamente al sistema judicial de la corona, pusieron gran empeño en que los señores mantuvieran muy alto el estandarte de la justicia y a punto de intervenir cuando se alegase alguna injusticia. Con los años, la insistencia de la corona en su propia primacía judicial, junto con la mayor competencia de la justicia real, minó al poder judicial independiente de la aristocracia castellana. Consecuentemente, el poder del corregidor se extendió hacia finales del siglo XVI a todos los rincones de Castilla. Como miembro de la pequeña nobleza, esa nobleza de capa y espada, el corregidor no poseía muchas veces la preparación legal suficiente para cumplir de modo adecuado con sus obligaciones judiciales, y recurría generalmente a la asistencia de dos letrados, llamados alcaldes mayores, uno de los cuales era especialista en derecho civil y el otro en derecho criminal. Sin embargo, la jurisdicción seguía perteneciendo nominalmente al corregidor. Los alcaldes mayores, los letrados, los utilizaba el corregidor como consejeros. Existían también, aquí me voy a saltar todos los procedimientos mediante los cuales se impartía la justicia en los municipios. Y vamos a hablar de las chancillerías. Las chancillerías eran los más altos tribunales de Castilla. El acusado, que era juzgado en los municipios y tal, siempre podía apelar a la chancillería. El acusado tenía derechos de recusación y apelación. A comienzos del reinado de Isabel no existía más que una chancillería en Castilla, la de Valladolid. Esta fue reorganizada varias veces durante su reinado y el de Carlos V, su nieto. La Chancillería de Valladolid llegó a estar formada por 16 oidores o jueces. Oidores, otro término importante, de finales del siglo V y del siglo XV y comienzos del XVI. Entonces, llegó a estar formada por 16 oidores o jueces,
repartidos en 4 tribunales responsables de los casos de derecho civil y 3 alcaldes de crimen, así se llamaba el cargo, que entendían en los casos de derecho criminal. Una audiencia auxiliar fue establecida en Galicia y en 1494 se creó una segunda chancillería en Ciudad Real. Esta fue trasladada a Granada en 1505 y su esfera de jurisdicción estaba separada de la de Valladolid por la línea divisoria del río Tajo. Como último recurso se podía apelar contra las sentencias pronunciadas por las chancillerías ante el propio Consejo de Castilla, que actuaba así como Tribunal Supremo. Es interesante esto. Y como primer organismo administrativo del país. O sea, el Tribunal Supremo estaba, digamos, incluido en el poder ejecutivo. La reorganización del sistema jurídico castellano es un modelo típico de la actuación de los reyes católicos. La corona era para ellos, para Isabel y Fernando, la fuente de toda justicia, y estaban convencidos de ello. Insistieron constantemente en su preeminencia real, que les daba derecho a intervenir incluso en asuntos de jurisdicción señorial, con el fin de asegurar la primacía al poder real. Y el interés que ponían en la administración equitativa de la justicia les llevó a reservar los viernes a audiencias públicas en las que dispensaban personalmente justicia a todos aquellos que se acercaban a pedirla. Interesante esto, ¿no? Bueno, fueron una pareja de reyes definitivamente notable, ¿no? Nunca más habrá un Isabel y Fernando, ¿no? Fueron los últimos gobernantes de Castilla que actuaron personalmente como jueces. No solo el Consejo de Castilla tenía las funciones del Tribunal Supremo de Justicia, sino que el rey y la reina Isabel y Fernando actuaron muchas veces personalmente como jueces. La justicia fue adquiriendo su propia maquinaria, cada vez se hacía más complicada, y en 1480 el jurista Díaz de Montalvo fue comisionado para recopilar las ordenanzas reales de Castilla. Primer paso hacia la codificación de las leyes castellanas, que finalizó definitivamente en el reinado de Felipe II. Es decir, la codificación de las leyes castellanas comienza con los reyes católicos Isabel y Fernando, luego prosigue con Fernando solo. De esto ya hablaremos posteriormente, de por qué Fernando se quedó gobernando Castilla en lugar de Juana, la sucesora de Isabel. Entonces, la codificación de las leyes castellanas comienza con los reyes católicos, sigue cuando Fernando se queda solo, aunque se vuelve a casar, prosigue con Carlos V, el nieto de Isabel y Fernando, y luego con el bisnieto de ambos, Felipe II. La consolidación, y que termina de codificar las leyes de Castilla, la consolidación de la autoridad real en las esferas de la administración y la justicia entrañó necesariamente una pérdida de libertad para los súbditos de la corona. La principal razón debe buscarse en lo que fue quizá la mayor de todas las realizaciones de los reyes católicos: su audaz habilidad para identificar los intereses de la comunidad con los de la corona. Fueron unos monarcas nacionales, quizá los únicos, dando la sensación al más humilde de sus súbditos de estar participando en la gran tarea común de la regeneración nacional.
Pero Castilla no fue un títere en sus manos, en la mano de sus súbditos, en las manos de sus súbditos. Ellos también se vieron influidos por las aspiraciones, deseos y prejuicios. Pero Castilla no fue un títere en sus manos, en manos de los reyes católicos, perdón. Los reyes católicos también se vieron influidos por las aspiraciones, deseos y prejuicios de sus propios súbditos. Y aquí termina este episodio sobre la consolidación del poder real en Castilla, en el marco de la España imperial, ¿no? En el video anterior estábamos hablando del descubrimiento de América. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharme y espero que les haya sido de utilidad.